Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Verónica Gaitán Sandoval y voy a exponer el tema de la Cartilla Nacional de Vacunación de la materia Cuidados de Enfermería en la Comunidad de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad de Icas. Pues bien, empezaré por hablar sobre las vacunas. Lo primero que debes de saber es que la vacuna va a ser una preparación biológica destinada a generar inmunidad contra una enfermedad mediante la producción de anticuerpos, y esto sirve pues para eliminar, prevenir o controlar estados patológicos según la norma oficial mexicana. Debes de saber que de todas las vacunas siempre tienes que buscar qué contiene la vacuna, cuáles son sus indicaciones, o sea, qué enfermedades previene, cuál es la vía y el sitio de administración, a qué edad y cuál es el esquema de aplicación, cuántos mililitros es la dosis de la aplicación, cuáles son sus efectos adversos y cuáles son sus contraindicaciones. La primera vacuna de la que vamos a hablar es la vacuna de la BCG. Va a contener bacterias vivas saturadas que incluye al Bacillus calmate guerin, que es una cepa de Mycobacterium bovis. Se va a indicar para las formas graves de tuberculosis como la tuberculosis biliar y la tuberculosis meningia. El sitio de aplicación es en el tórax derecho y se va a administrar de forma intradérmica. En casos de requerir una revacunación, se va a realizar en el mismo lado, o sea, en el mismo brazo, pero se le va a realizar a un lado de la cicatriz que quedó. Se va a aplicar desde el nacimiento hasta los 14 años de vida, y debes de recordar que si no se aplica en los primeros 7 días de vida, vas a esperar hasta el mes para poderla aplicar. El esquema es en dosis única y se van a administrar 0.1 mililitros. Las contraindicaciones van a ser que el bebé pese menos de 2 kilogramos. En otras biografías puedes encontrar que el peso sea menor de 1.5 kilogramos. En pacientes inmunodeprimidos, exceptuando al paciente con VIH que se encuentra asintomático, o si el paciente recibió transfusión o inmunoglobina, que en estos casos debemos esperar 3 meses para poder realizar la vacunación. Tampoco se recomienda su vacunación en las personas embarazadas. Los efectos adversos con esta vacuna son el absceso local, la adenopatía en forma de una enfermedad que se conoce como BCG y TISH, y la presencia de una cicatriz queloide. La segunda vacuna que se aplica al nacimiento va a ser la vacuna de la hepatitis B. Esta vacuna va a contener al antígeno de superficie purificado del virus de hepatitis B y se va a indicar para prevenir la infección de hepatitis B y de sus secuelas. El sitio de aplicación es intramuscular profunda y se va a aplicar en el muslo al nacer y en menores de 1 año. Debes de recordar que se aplica al nacer y además se deben dar de dosis de refuerzo en personas que trabajan en áreas de la salud. El esquema va a constituir en 3 dosis que se van a aplicar al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. Y cada dosis va a ser de 0.5 mililitros. Las contraindicaciones son que en un cuadro febril agudo, en el caso de infecciones severas, en el caso de embarazo que tengan alergia a timerosal, porque es uno de los componentes de la vacuna, o que haya sido transfundida o haya recibido inmunoglobina. Se debe de esperar para su aplicación más de 3 meses en pacientes con riesgo de transmisión materna. La primera dosis se debe aplicar en las primeras 12 horas de vida, y si el paciente, o en este caso el recién nacido, no presenta riesgo, se le va a aplicar a las 24 horas de vida. La última dosis de la vacuna se debe de administrar hasta después de los 6 meses de vida. Dentro de sus efectos adversos se incluye la fiebre, el dolor y las mialgias. La siguiente vacuna de la que vamos a hablar va a ser la de pervalente acelular. En primer lugar, recuerda que este nombre recibe porque se va a conformar de tozoides y de polisacáridos. La vacuna entonces va a contener el tozoide diftérico, el tozoide tetánico, fracciones de borde
la pertusis inactivada, el polisacárido capsular purificado de móviles influenza tipo B y además de la vacuna antipoliomielítica inactiva. Entonces, si viéndonos por esto, es para las enfermedades de directoritoferina, tétano, las enfermedades invasivas de hemopilus, influenza tipo B y la poliomielitis. El sitio de aplicación va a ser intramuscular profunda en menores de 1 año en el muslo o en el glúteo y en mayores de 1 año en deltoides. Se debe de aplicar en menores de 5 años en 3 dosis con espacio de 2 meses entre cada una, lo que significa que vamos a aplicar la primera dosis a los 2 meses, después a los 4 meses y después a los 6 meses. Cada dosis va a ser de 0.5 mililitros. Además, esta vacuna es la única que tiene 4 dosis, pues va a tener un refuerzo a los 18 meses. La vamos a contraindicar si el paciente tiene un daño cerebral o un cuadro convulsivo, pero que sea agudo. Si el daño cerebral es previo, no amerita una contraindicación. Además, si el paciente tiene un cuadro febril agudo, si tiene enfermedades graves, si ya existe una alergia previa a la vacuna, que es para todas las vacunas esta contraindicación, o si existe transfusión de una nueva orina, que en estos 2 últimos casos, pues hay que esperar 3 meses. Continuamos con la vacuna de rotavirus. Otra de las vacunas que tienen muchas reglas es una preparación de virus atenuados y se va a indicar para proteger casos contra gastroenteritis grave claramente producidas por rotavirus. Se va a administrar por vía oral a todos los menores de 8 meses de vida. El esquema va a incluir 3 dosis, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de vida. El intervalo de dosis se sugiere que sea de mínimo entre 3 a 8 semanas entre cada dosis. Va a estar contraindicada su administración después de los 8 meses de vida porque puede llegar a favorecer que se presente imaginación intestinal o intususcepción, que esta es una pregunta muy clásica. Se llevan las contraindicaciones, pues va a hacer que tenga malformaciones congénitas no corregidas del tracto gastrointestinal, en los que podemos incluir al divertículo de Merkel porque va a aumentar el riesgo de imaginación intestinal. Además, si el paciente tiene intolerancia a la sacarosa o alguna otra enzima que se encargue de metabolizar los carbohidratos, si tiene antecedentes de introducción o de imaginación intestinal, también se contraindica esta vacuna. Y por último, si tiene alergias a lácteos. Seguimos rellenando nuestro esquema de vacunación con la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo va a tener varias presentaciones, que es la de 7 serotipos, la de 13 serotipos y la de 23 serotipos, según la Guía de Práctica Clínica de México, que es para el control del niño sano, y otra que es de vacunación. La vacuna que hacen referencia es la que contiene 70 tipos. Estos serotipos pues van a ser polisacáridos capsular, es de todos los tipos de los que incluya propiamente. Esta vacuna va a existir otra presentación de 13 serotipos que en algunos cursos la mencionan para que también la tengas en consideración. Pero la de 23 serotipos, esta va a ser para poblaciones adultas especiales. Hablamos de pacientes con EPOC y etcétera. Y esta está contraindicada en menores de 2 años. No se les vaya a olvidar eso. Esto se va a indicar para infecciones invasivas por neumococo, como es el caso de meningitis por neumococo. El sitio de administración va a ser intramuscular. Se aplica en el muslo en menores de 1 año y en la zona del deltoides en mayores de 1 año.
Vamos a administrarla en 3 dosis, a los 2, a los 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. Cada dosis va a ser de 0.5 mililitros. Se va a contraindicar la aplicación de esta vacuna si existe antecedentes de hipersensibilidad a la vacuna, si tiene algún tipo de inmunodeficiencia como el VIH en personas embarazadas. Efectos adversos que podemos encontrar en esta vacuna es fiebre, dolor y eritema. La vacuna de la influenza va a ser otra vacuna que también debes recordar mucho, porque a veces se nos olvida, y como se nos olvida también ni la nombramos. Esta va a contener vivos atenuados, 2 subtipos de A y un subtipo de B, y se va a indicar pues para infecciones del virus de la influenza. El sitio de administración es intramuscular en el deltoide izquierdo y se va a administrar a grupos de edad de riesgo en los que podemos incluir a los bebés mayores de 6 meses y además a los mayores de 60 años que presenten alguna comorbilidad, como que tengan EPOC, que tengan diabetes, etc. Se va a aplicar de forma anual en los meses previos a temporada invernal. En conjunto puede ser con la neumocásica, pero debe ser en sitios separados y claramente con jeringas separadas. La dosis va a ser de 0.5 mililitros y se va a contraindicar en pacientes que tengan alergia a proteínas de huevo, en embarazadas, si tienen cuadros febriles agudos, y lo mismo que hemos mencionado anteriormente con los pacientes transfundidos o a los que recibieron inmunoglobina. Pasamos con la que te puede llegar a preguntar tú de todas las demás. Con las que te pueden preguntar más, que vendría siendo después de la BCG y la hepatitis B, lo que es la triple viral. Esta vacuna va a tener virus vivos atenuados y va a incluir al sarampión, en donde vamos a tener 2 cepas importantes y que es necesario que te las aprendas. La cepa de Edmunds-Songabret, en la cual se realizan por células semanas, y la cepa de Edwards, y va a incluir al sarampión, en donde vamos a tener 2 cepas importantes, y va a incluir al sarampión, en donde vamos a tener 2 cepas importantes, y que es necesario que aprendan la cepa de Edmunds-Songabret, en la cual se realiza por células semanas, y la cepa de Edwards, que es con embriones de pollo. A continuación vas a saber por qué es importante la rubiola. Se va a hacer en la cepa de Wistar, que es de diploides humanas, y la paroditis, que también se va a realizar en embriones de apoyo, o pueden realizarse en células de pro. Se va a administrar de forma subcutánea en la región deltoidea del brazo izquierdo, y le da la aplicación entre 1 a 6 años, y en caso de riesgo epidemiológico se puede aplicar a las 4 semanas. Después de aplicar la primera dosis, el esquema incluye 2 dosis, tiene desde los 12 meses hasta los 4 años. Para aplicar la primera dosis, pero idealmente en las que la vacunación viene a los 12 meses, y la segunda dosis se va a aplicar a los 6 años, que es antes de que entren a la escuela. Cada dosis va a ser de 0.5 mililitros. ¿Por qué es tan importante esta vacuna? Porque cuando preguntan sarampión, te tratan de preguntar en las edades previas a la vacunación. Por ejemplo, en un niño de 11 meses y ya te dan toda la clínica de sarampión, o en un niño de 5 años y te dan toda la clínica de sarampión, porque son los casos en donde no existe todavía una buena inmunidad. Para que lo recuerdes cada vez que se te pregunte sobre el sarampión. Las contraindicaciones de esta vacuna es algún cuadro febril agudo, si tus enfermedades graves, si tuvo algún tipo de reacción alérgica previa a una dosis de la vacuna, y lo mismo para la transfusión en la inmunoglobina, que hay que esperar más de 3 meses en caso de leucemia o quimioterapia. En menos de 3 meses se contraindica la aplicación de esta vacuna. Y también que las cepas WARS por esos dirigentes
Debes de saber si se deben de aplicar o se va a indicar en caso de que tengas antecedentes de reacción anafiláctica al huevo, a la neomicina. Además, esta vacuna está contraindicada en embarazadas. La vacuna de la varicela, que es una vacuna que no viene incluida en el esquema, pero que te la pueden, pero pues que se te pregunta, y más que nada, la varicela está de los mismos alineamientos que acabamos de mencionar de la triple viral. Continuamos ahora con la vacuna del papiloma humano. Perdón, a la vacuna del DPT. Esta vacuna va a contener el toxoide difterico, al toxoide tetánico y al componente celular de Bordetella pertussis, o sea que va a estar indicada para las enfermedades de difteria, tosferina y tétanos. Esta vacuna sirve como refuerzo, la cual se va a aplicar a los 4 años de vida, que es un refuerzo extra de la pentavalente acelular. Las contraindicaciones en las mismas que ya comentamos, que es que si tiene un daño cerebral, cuadros convulsivos de forma aguda, no se debe de administrar. Además, existe un padecimiento febril agudo si tienes alteraciones sistémicas graves o si presentó una reacción alérgica previa. En este caso sería una reacción alérgica a la vacuna pentavalente acelular. Continuamos con la vacuna antipoliomielítica oral, que esta vacuna, lo que debes de recordar es que se va a aplicar en las campañas de vacunación, que es aproximadamente a los 5 años de edad de vida. Por último, nos queda la vacuna que nos alcanzó 11 años, pero que también viene en la cartilla mexicana de las mujeres. Hablamos de la vacuna del VPH. Esta vacuna se va a aplicar a las niñas de quinto de primaria o de 11 años que no estén escolarizados, y van a ser 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses, contándolos desde la primera aplicación. Y recuerden que va a haber 2 vacunas, la tetravalente, que va a incluir los serotipos 6 y 11, y los serotipos y 6 y 18. El 6 y el 11 son para los condilomas o las lesiones benignas, y el 16 y 18 son cervicouterino, mientras que la vacuna bivalente solo va a incluir a los serotipos 16 y 18. Pues bien, con esto he terminado el tema de vacunación, que realmente es muy interesante y pues hay que seguirlo repasando. Pues eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Berenice Verónica Gaitán Sandoval y espero haber cumplido con los requerimientos de esta tarea y los estándares. Gracias, hasta luego.